Ideas que pegan, de Chip y Dan Heath. Antes de empezar quisiera hacer como algunas anotaciones de gran importancia que creo que son pertinentes en el momento. Sobre todo quiero decirte que este es uno de los libros que más me ha gustado a mí, y es de los muchos que hoy consulto. Y lo que vamos a hacer hoy no va a reemplazar la lectura y en ningún momento va a reemplazar el libro. Yo de hecho voy a tratar de no contarte el libro y estoy haciendo un esfuerzo para que esto no sea un resumen. Aunque sí vamos a tocar algunos de los temas importantes. Hoy sobre todo vamos a hablar de algunas opiniones, algunas percepciones y cosas que he entendido y quizá algunas conclusiones que he sacado yo sobre el libro. Pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, cualquier idea que tengas o quieras implementar, yo te pediría que por favor consultes con la gente que está siendo tu mentor, con los líderes que están liderando tu movimiento, tu grupo o tu negocio, porque ellos saben en qué dirección vas y es fácil equivocarse si no vamos corriendo todos con una misma dirección. Entonces por favor consulta con la persona muchas de las cosas que vas a escuchar hoy. Bueno, y para empezar con esta conferencia, yo creo que lo mejor es empezar con la historia de Cecilia Jiménez, una historia bien peculiar. Ella es Cecilia, es posiblemente uno de los personajes más buscados hoy en nuestro país. Es la octogenaria vecina de Borja, de Zaragoza, que en un gesto de buena voluntad decidió restaurar por su cuenta una pintura del siglo XIX. Ella, la verdad, lo hizo con su mejor intención, pero lo cierto es que el resultado es más que discutible. Un equipo de restauradores profesionales se va a hacer cargo de esa obra para intentar que recupere de alguna manera su aspecto original. La mujer, de hecho, se ha ofrecido ya a colaborar con ellos. Raquel Rosselló. Sí, está previsto que el próximo lunes esta espontánea restauradora se reúna con este equipo de profesionales. A ellos les va a explicar los materiales utilizados para obtener este sorprendente resultado. Una imagen de un Cristo pintada a finales del siglo XIX, ahora totalmente desfigurada y de la que ya se ha hecho eco los medios internacionales y ha causado furor en las redes sociales. Cecilia lleva años restaurándola y nadie se la habría prohibido. Dice que todavía está por terminar. Sin duda se ha convertido en un atractivo turístico para el pequeño municipio de Borja. Cecilia. Ella es la autora de la polémica restauración. Cecilia, de 80 años, se encuentra, como ven, muy afectada por lo sucedido. Si yo he pecado por pintarlo, pido perdón, pero lo he hecho con muy buena intención. No deja de repetirnos que no ha podido terminar su trabajo. No me arrepiento de querer arreglarlo, pero terminarlo. Durante años ha retocado esta imagen, nunca nadie le había prohibido el paso al santuario. Sí que sé pintar, porque desde pequeña en el colegio he ido y he hecho exposiciones y he vendido muchos cuadros. La nieta del verdadero autor de la obra no le guarda rencor. Un besito. Yo le doy todo mi apoyo porque es una señora muy mayor, está la pobre muy disgustada. En la calle el debate social continúa. Que no hay derecho, que si se hubiera hecho antes no se hubiera llegado a esta situación, creo. Yo tengo cuadros de ella en mi casa pintados y eso, algo le ha pasado. Hoy el muro del templo es casi un lugar de peregrinación. Todos quieren comprobar con sus propios ojos el antes y el después del famoso Cristo de Borja. Bueno, como ya es habitual en este tipo de casos, la historia del fresco de la iglesia de Borja no ha dejado impasible a nadie. La prensa internacional se ha hecho eco del asunto y las redes sociales se han volcado. De masacre califica en su portada el diario francés Le Monde lo ocurrido en la iglesia de Borja, un asunto que también recoge el británico Daily Telegraph. Precisamente fue un británico el que ironizó en una de sus películas con una situación similar. Algo parecido han debido pensar en la red, donde la noticia ha corrido como la pólvora. En Twitter, el excemono ya es trending topic. Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a ver cómo restaurar un exeomo del siglo XIX. Ahora ya no sé si mi hijo me hace dibujos o se dedica a restaurar exeomos en secreto. Hola, soy la restauradora del exeomo. Aquí os dejo un adelanto de mi próxima restauración, la Gioconda. En Facebook se han creado varios grupos donde no cesan los comentarios. De la creadora de las caras de Belmez llega exeomo. Avispados comerciantes en menos de 24 horas han puesto a la venta camisetas con la nueva imagen. Lo cierto es que ya se cuentan por cientos las hilarantes versiones de la pintura aparecidas en la red en las últimas horas. Personajes reales y ficticios, obras de arte, cantantes, nobles. Nadie puede escapar a la creatividad de los internautas.
creo que sin duda alguna podemos decir, Dios mío, qué cambio. Imagínate lo que habrá sido para todo el mundo ver una imagen y ver la otra. Pero esto no termina aquí. Hace poco leía en una de las publicaciones más importantes de Colombia las últimas noticias y decía que en el 2013 más de 40.000 personas han visitado la iglesia en un municipio que hay 5.000 habitantes, que el ayuntamiento o la alcaldía decidió cobrar €1 por visita y la recaudación ha superado los 50.000 euros. De hecho, el dinero ha ido a una fundación llamada Sancti Spiritus, que es la dueña de la iglesia desde la Edad Media, y esa fundación vivía sepultada bajo una montaña de deudas ante la falta de donaciones en esta crisis que hay. Imagínate, ese fiasco de esa mujer ha permitido gestionar una residencia de 60 ancianos que antes no se podría haber hecho. Ese fiasco, ¿no? Recuerda, ese mismo fiasco. Pero es que el tema no termina aquí. Esta misma señora hoy le han contratado en uno de los viñedos más importantes de España para que haga una etiqueta y lleve su nombre el vino. Y por si fuera poco, está firmando el 21 de agosto derechos de autor sobre la imagen del ex homo, que fue digamos el nombre del escándalo, y ella dona el 51% a la fundación de la iglesia y el 49% es de ella, y eso incluye pues el uso de camisetas, llaveros y cualquier material impreso. Esta señora, que era el hazmerreír de todo el mundo, que sus noticias dieron al mundo, que inclusive llegaron a ponerle caras como la de Don Ramón del Chavo del Ocho y otras muchas más, tuvo una idea pegajosa, y ideas pegajosas de verdad. Bueno, y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con todo el libro y con ideas pegajosas? A veces las ideas, aunque te confundan o creas que son malas, pueden ser muy pegajosas, como fue el caso de la señora. Sin embargo, uno de los puntos más importantes antes de entrar en la radiografía de las ideas pegajosas que hace el autor en su libro es el tema de la maldición del conocimiento. Y básicamente la maldición del conocimiento dice que tú asumes o crees que la gente te está entendiendo cuando no te está entendiendo, y nosotros dentro de nuestro negocio y en otros negocios cometemos este error. Voy a darte un ejemplo, pero es muy importante porque a través de todas las ideas que vamos a hablar hoy muchas veces son interrumpidas por la maldición del conocimiento. Yo te invito a que explores más este concepto porque es uno de los conceptos más interesantes del libro. Y para esto tenemos un ejemplo. ¿Cuántas veces no has visto el cuadrante del flujo del dinero? ¿Y cuántas veces uno mismo sale como orador y empieza a hablar de la E, de la A, de la D, de la I, de la I salta la E, de la A salta la D y la D, y al final la gente no tiene ni idea de qué está hablando? Esto es un ejemplo que puede ser supremamente simple y supremamente fácil si lo manejas explicado. Pero si asumes y le aplicas la maldición del conocimiento, que tú no sabes, que él no entiende, esto es lo que pasa. Y para colmo de males, el pobre hombre que es dueño de 5 tiendas, tú le dices, no, tú no eres dueño de negocio. Y él te dice, pero sí, si yo tengo 5 tiendas, no, es solo de 500 empleados en adelante. Entonces tenemos que tener cuidado porque un concepto tan simple y tan bueno y tan poderoso como el cuadrante del flujo del dinero puede llegar a convertirse en una de las pesadillas más grandes en una de tus conferencias. Debes de asumir con toda seguridad que no te entienden. Si partes de esa base y asumes siempre que no te están entendiendo, tu mensaje siempre será muchísimo más pegajoso y llegará más profundo dentro de la cabeza de la gente. Otro de los puntos claves que siempre que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando de transmitir una idea y queremos que sea pegajosa, es que tenemos que pensar a quién le estamos dando esa idea. Le estamos hablando a una mujer, le estamos hablando a una niña, le estamos hablando a un ejecutivo o a una persona de negocios, estamos hablando a la generación Y o le estamos hablando a diferentes grupos. ¿Qué estamos haciendo? Porque cambia. Siempre que tú estés hablando tienes que definir a quién, y muchas veces te habrás encontrado con que das un plan de excelente tecnicismo y con un contenido fantástico, pero el interlocutor tuyo siente que lo que estás haciendo es confundirle, porque tú estás complaciendo de ti mismo y no estás tratando de comunicarte con él.
quién es él, qué es lo que quiere escuchar y qué es lo que mueve a esta persona. Y esto es una de las cosas más importantes antes de que entremos a hablar de todo lo que son las radiografías de estas ideas pegajosas. ¿Por qué algunas ideas sobreviven y otras mueren? Que es el título del libro de Chip y Dan Heath. Empieza sobre todo hablando de mitos que se han mantenido a través de literalmente siglos, como el mito de la hermosa mujer con cabellos de serpiente que con una sola mirada puede convertir a los hombres en piedra, o mitos como el de chupacabras, tan extendido a través de hoy de todo Centroamérica, que de paso se ha dicho, National Geographic encontró que es una enfermedad que le da a los lobos o a los coyotes y los hace coger un aspecto extraño, pero inclusive National Geographic se mete a estudiar algunos de estos mitos, o el famoso mito del Yeti en el Himalayas, que desde paso se ha dicho, no entiendo qué hace el Yeti en el Himalaya con dos mujeres en bikini, pero bueno, ese es el tema de otra charla. Pero hay mitos también muy conocidos y extendidos en diferentes países. Yo sé que en México y en Colombia existe la Llorona, no sé qué, o en otros países, pero existe la Llorona y es un mito, ¿no? Y es una idea muy pegajosa que se mantiene y la gente la elabora. Una de las ideas más pegajosas y las cuales habla los hermanos Heath en el libro es el tema del robo de órganos. ¿No has escuchado tú esa historia de pronto de que alguien o una mujer o un hombre fue seducida, le ofrecieron un trago en algún bar, en algún viaje que había hecho de negocios y hasta ahí se acuerda? Lo próximo que se acuerda es levantarse en su bañera llena de hielo y en esa adormilación ve un letrero que dice: mucho cuidado, llame a emergencia, no se mueva. La persona sigue las indicaciones, habla con la operadora y la operadora sospechosamente le dice: tóquese en la espalda. Y, oh sorpresa, se encuentra una cicatriz grandísima y la operadora le dice y le informa: ha sido usted una víctima de un robo de órganos. Muchos de nosotros hemos recibido eso por internet y en este momento está circulando por todas partes del mundo. Lo curioso es que una idea tan pegajosa, una idea que se ha extendido tanto, no existen en este momento ningunos indicios de que sea cierto. No se han encontrado casos documentados de este tipo, ¿no? Y seguimos con las fábulas, que es otro de los quizás mensajes más pegajosos a través de la historia. Se han mantenido y quizás su mayor exponente, yo digo que es uno de los mercadólogos más importantes que ha existido en términos de exponer ideas, es Esopo. Esopo nació 600 años antes de Cristo y hasta hoy sus más de 393 fábulas y cuentos siguen vigentes, y de hecho de ellas se han despedido dichos o se han desprendido dichos tan importantes como más vale pájaro en mano que 100 volando, y son tan poderosos algunos de estos dichos que inclusive se convierten en la regla de oro. Uno de ellos: no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Son tan pegajosos y abarcan tanta sabiduría que inclusive pueden convertirse en un modus vivendi, o inclusive pueden llegar a ser parte de tus principios y tus valores de vida, y por eso estos mensajes son tan pegajosos. A través de los estudios que hicieron los hermanos Heath, descubrieron lo que ellos llaman, de alguna manera, es la radiografía de esas ideas pegajosas. Y esa radiografía es, digamos, los comunes denominadores que tienen todas estas ideas, que las han hecho perdurar, inclusive algunas que no tienen valor, como la del robo de los órganos, pero las hacen perdurar y hacen que se queden con nosotros. Inclusive es más fácil a veces que te acuerdes de todos los detalles de esa historia del robo de órganos que de un teléfono importante para ti o del número de tu cuenta de banco. Entonces, ¿qué es lo que tienen estas ideas? Y la radiografía de ellos, o las conclusiones de ellos, es que cada mensaje de estos pegajosos tiene un componente de sencillez. Es un mensaje sencillo. Segundo, es un mensaje que tiene componentes inesperados, ¿no? ¿Quién se espera que le roban un órgano? ¿No? Que es muy concreto, que tienen ciertos visos de credibilidad. Es que me lo contó un amigo de un amigo, te llegó por medio de un mail de alguien que conoces, que es emocional. O sea, ¿cómo te sentirías tú si sabes que te han robado un órgano? Casi duele, casi le dan a unos ganas de tocarse la espalda. Y por último, está basado en una historia.
Y esas son las 6 cosas que hacen de un mensaje más pegajoso que otro y que perdure en el tiempo. Analicemos. Dejas por ti, hazlo por ellos. Es difícil simplificar un mensaje tan complejo como el del fumador pasivo, como lo ha hecho este comercial. Oh, there she is. She's such a loser. I know. What a geek. Get lost. Words hurt. Don't be a part of it. Las palabras hieren. No seas parte de ello. Una simple frase al final acompañada de 3 palabras hacen de este mensaje simple, muy concreto para tratar el tema del bullying, del abuso que hay en los colegios y de tocar el tema de que las palabras, no solo la violencia física, también hacen daño. Veamos un ejemplo de simple versus complejo dentro del negocio. Versus toda esa palabrería que a veces decimos mucho y no decimos un mensaje simple. Y esto es un ejemplo personal. Yo cuando presento el plan de negocios o presento el negocio trato de alejarme de los números, aunque soy una persona muy numérica. Antiguamente presentaba muchos números. Hoy hablo del negocio como creer. Yo pienso que para hacer este negocio, y es mi opinión personal, tienes que creer. Y creer para mí significa, como primer punto, consumir. Como segundo punto, que es el resultado del consumo, si te gustan los productos vas a recomendar. El tercer punto y el eje central para mí es entender el negocio en el que estás, entender cómo funcionan los productos, entender cómo se hace la recomendación. Y el cuarto punto es el resultado del entender, que es el enseñar. No puedes enseñar nada que no hayas entendido. ¿Y qué vas a enseñar? A consumir, a recomendar, a entender. Y el último punto, la R, es repetir. ¿Repetir qué? El consumo, la recomendación, el entender y el enseñar. Y esta es mi manera más simple de presentar el negocio. ¿Versus qué? Versus el PB, el BN, el diferencial, el 30% sobre la venta es igual al 42% sobre el costo y sobre los pines. El tema de puntos de volumen, de valor de negocio, de diferencial del 30% igual al 42% es uno de los puntos más complejos y más complicados, y a veces empezamos a hablarle de todo esto y la persona no entiende nada. Y yo te aseguro que si una persona solo entiende el tema de consumir, recomendar, entender, enseñar y repetir, y lo hace, va a tener un éxito absoluto en este negocio. Otro ejemplo simple es la simple prueba de un producto. Entrégale la crema de manos a una mujer y déjala que la pruebe. Cállate y verás como ella sola, con el simple acto de entregarle la crema, se vende sola. La simplicidad es mantener algo sencillo y compacto. Y con esto terminamos el primer punto. Oh, yeah. Oh, querida. Premium light. Some drink it because they're responsible. What? Others just love the taste. El siguiente.
Lógicamente es el inesperado. Nadie se espera después de semejante imagen tan glamorosa que salga volando porque el novio saltó sobre el puff de ella. Y esa es una de las partes más importantes del mensaje, que es el segundo punto, un componente inesperado. Y voy a hacer una pregunta y yo quiero que por un minuto la pienses. ¿Te gustaría entregar paquetes por el resto de tu vida? ¿Te gustaría que ese fuera tu futuro? Entregar paquetes por el resto de tu vida. Piensa un segundo y contesta para tus adentros sí o no. ¿Te gustaría entregar paquetes el resto de tu vida? La mayoría de la gente responde no. Y no entiendo, porque a mí me encantaría entregar paquetes el resto de mi vida, ser el dueño de una compañía como Federal Express. Y muchos dicen, no, pero es que es diferente, es que no tiene nada que ver. ¿Qué hace Federal Express? Entregar paquetes. Simplemente nuestro esquema siempre está basado en algunos puntos de vista o algunos paradigmas que nosotros tenemos. Y parte de los mensajes inesperados es romper el esquema. Y esto aplicado a nuestro negocio es de una manera más simple. ¿Te gustaría mover productos por el resto de tu vida o te gustaría vender productos por el resto de tu vida? Y mucha gente tiene el esquema del producto y no tiene el esquema de la distribución masiva. Y a veces presentamos el negocio como entregar paquetes o vender productos. Y el negocio real de nosotros es un negocio de distribución masiva. Introducing the all-new Enclave. It's a minivan to the max, with features like remote control sliding rear doors, 150 cable channels, a full sky view roof, temperature-controlled cup holders, and the 6-point navigation system. It's the minivan for families on the go. Abróchese, siempre. Anuncios como estos del Ad Council ganaron muchísimos premios en alguna época por la simpleza y por la sorpresa. Además, ese pito del carro al final o la bocina te deja impresionado. Y no tenemos que ser tan complicados ni tener que gastarnos dineros en anuncios publicitarios. Simplemente, ¿recuerdas la primera vez que te hicieron la demostración del blanqueador? ¡Wow! Ese es el famoso efecto wow. Te sorprendiste, pensabas que era mágico. Y la pregunta es, ¿dejaste de hacer demostraciones? Porque ya tienes la maldición del conocimiento metida y piensas que todo el mundo ya lo sabe. Y para cada nuevo prospecto, ese efecto wow es lo que va a hacer la diferencia. Entonces recuerda, los mensajes con un componente inesperado crean una sorpresa, rompen el esquema de pensamiento, como lo hice yo cuando te pregunté si querías entregar paquetes toda tu vida. Y al romper el esquema, inmediatamente crean atención. Y lo que tienes que hacer tú es arreglar o encasillar ese tren de pensamiento, como lo hice yo también al decirte, dueño de FedEx, es un negocio de transporte masivo de paquetes. Entonces recuerda, este es el segundo punto. When friends don't stop friends from drinking and driving. Friends die from drinking and driving. Friends die from drinking and driving can kill a friendship. Dos copas de vino estrellándose. ¿Se podría ser más concreto? Este anuncio, si lo pones en silencio, aún se entiende. Y este es el próximo punto concreto. Y concreto tiene que ver con lenguajes que todos entendamos, indistintamente de nuestra lengua o nuestro idioma. Tú ves, por ejemplo, este símbolo y no hay que explicarlo. Tú ves cómo se estrellaban las dos copas y se rompían y no había mucho que explicar. Quizás uno de los mayores ejemplos que utiliza el autor en el libro, y yo quiero utilizarlo aquí, es el ejemplo de John Fitzgerald Kennedy,
En los años 60 él pronuncia un discurso por el cual se volvió famoso, en el cual pide muchísimas cosas, como dinero para el presupuesto y otras cosas. Pero al final, él inspira a través de un mensaje concreto sobre un tema supremamente complicado. Y ese mensaje fue poner un hombre en la luna en la próxima década. La complejidad de poner un hombre en la luna no parece que fuera concreto, pero si tú miras esos tres elementos, hombre, luna, década, ¿qué es lo que no entiendes del mensaje? Hombre, luna, década. Y el resultado pues fue inevitable. Un hombre en la luna bajo unas condiciones de inferioridad con respecto a los soviéticos en ese momento, pero todo un país se inspiró con un mensaje absolutamente concreto. Y es famoso porque, como repito, la complejidad de esa empresa en poner un hombre en la luna era una cosa que en ese momento ni siquiera se estaba contemplando como algo que fuera viable en esa década. Pero Kennedy, con su gran poder de convocatoria, tuvo el acierto de manejar ese lenguaje tan concreto. Hombre, luna, década. Este sí es un anuncio concreto. Ni siquiera tiene una palabra. Simplemente niños ensuciándose y al final el detergente. Concreto. Ropa blanca con detergente. Sin palabras. Y a veces, cuando estamos presentando el negocio, no somos concretos. Y no decimos claramente, es un negocio. Sí, un negocio. Tenemos que adornarlo y entrar en la maldición del conocimiento otra vez y empezar a hablar sobre libertad financiera y la oportunidad. Y no digo que sea mal, pero hay que estar claro que muchas veces no somos concretos, no somos simples, sino que decimos 1000 cosas y al final no estamos diciendo nada. No estamos diciendo nada y la gente al final nos dice cosas como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto es un negocio? No sé si les ha pasado, pero a mí sí, o me dicen, bueno, y después de 2 horas de tú hablar como si fueras una ametralladora de estupideces, no, sin insultar a nadie, pero es que pasa, la persona te dice, la verdad es que no entiendo mucho. Y yo te voy a decir una regla para saber si una persona te está entendiendo, y esto tienes que tenerlo claro. Si una persona está diciéndote que sí a todo, ajá, sí, claro, normalmente no está entendiendo. Entonces recuerda, sé concreto, húyele a la maldición del conocimiento, porque es que si tú eres capaz de ser concreto, todo es simple. Y ahora con lo que sabemos, quiero que veamos el video que ya todos ustedes conocen, o la mayoría al menos, pero quiero que lo veas con unos ojos totalmente diferentes.
Elegimos una selección de personas al azar y les preguntamos, ¿qué hace que una compañía tenga buena reputación? Que sean congruentes con lo que nos anuncian en el producto. Podría ser que el precio. Que tengas una buena experiencia de consumo, ¿no? O sea un servicio, sea un producto. La recomendación de la gente. Tu buena publicidad. Magnífica presentación, o sea, obviamente la imagen. Es una empresa que durante los últimos 50 años ha sido reconocida por la excelencia de sus productos, su preocupación por el medio ambiente y su compromiso con la comunidad. A los últimos 50 años. Coca-Cola. Coca-Cola. Puede ser también Ford. Su compromiso con la innovación e investigación los ha llevado a la obtención de más de 800 patentes. Se me ocurre algo farmacéutico, quizás Bayern. El laboratorio Plau, los Pfizer, podría ser. Produce la marca líder mundial de suplementos vitamínicos, minerales y alimenticios. General Nutrition Center. GNC. Es una compañía con ventas globales de 8.400 millones de dólares al año, más de 13.000 empleados y más de 3 millones de distribuidores en el mundo. Es una refresquera, la Pepsi Cola. Pues se me ocurre, por ejemplo, FedEx, la Pepsi, Microsoft. Pues tendría que ser alguna de coches o de máquinas de computadoras. Apple. Está dentro de las 50 compañías privadas más importantes en Estados Unidos. Microsoft. Walmart. Compañías de avión, por ejemplo, Continental. Procter & Gamble. Ha brindado esperanza y una mejor calidad de vida a más de 7 millones de niños y ha donado más de 112 millones de dólares para causas a favor de los niños en el mundo entero. ¿Puede ser un Walmart? Pues yo creo Apple. Nestlé también. Sony ha patrocinado atletas destacados del mundo, como Ronaldinho Gaucho. Y entonces ahí sería Nike. Gatorade. Nike. Pepsi. Todos estos datos que te acabo de mencionar son reales y pertenecen a una sola compañía. ¿Qué pensarías si yo te dijera que esos datos pertenecen a esta compañía? ¿De verdad? No sabía que muy apoyara tanto a los atletas. Ya que te di todos esos datos, ¿qué piensas ahora de Amway? Está comprometida con sus clientes, con la gente, con el medio ambiente. Está preocupada por muchas cosas a la vez, no solo por vender su producto. No sabía que estaba alrededor de todo el mundo. Es grandísimo lo que me mencionaste. Que es una super empresa, no pensé que apoyara tanto. Este anuncio tan conocido para muchos de nosotros finalmente es bastante concreto. Es Amway. La respuesta es Amway. Y tiene muchos de los elementos que hay de un mensaje pegajoso. Si tú miras ahí el inesperado, hay la simpleza de unas preguntas, inclusive hay la credibilidad que ellos mismos dan al nombrar grandes empresas. Pero finalmente es un mensaje muy concreto. Es una sola respuesta. ¿Cuál es el nombre de la compañía? Amway. Y para finalizar este punto concreto, es básicamente encontrar un lenguaje universal en el que todos nosotros podamos hablar y entender que las palabras o las ideas que utilicemos para comunicarnos sean bastante concretas, o las imágenes como esta del ejemplo. O sea, tú sabes lo que va a pasar si te acercas, ¿no? Es bastante diciente. Vamos a pasar a la quinta, y es creíble. Y creíble tiene que ver con ser medido. Tiene que ver también, dicen los autores, con la autoridad. O sea, si un doctor, por ejemplo, te lo recomienda, tiene mucho peso sobre lo que tú haces. De hecho, en Colombia decimos, el doctor me mandó unos exámenes. Me mandó de mandar, ¿no? Y esto da muchísima, no solo credibilidad, sino que se te queda pegado cuando una autoridad lo dice. Pero también cuentan los autores que hay las antiautoridades, como en este ejemplo Terry, de 51 años, de North Carolina,
Es una mujer que debido al cigarrillo se acabó y murió poco después de haber hecho esta campaña de antitabaco. Se vuelve una autoridad porque ella, aunque no tiene ningún grado, no tiene ningún nivel de experiencia o de experticia, es una persona que o está sufriendo o lo está viviendo. Y en ese momento el grado de credibilidad de su mensaje aumenta. Por eso es que muchas de las compañías utilizan a deportistas y a este tipo de gente. Pero en este caso, estos mensajes de Terry fueron mensajes que realmente calaron en muchísima de la gente. Y en términos de Amway, nosotros muchas veces decimos productos biodegradables, pero ¿qué tal si utilizamos uno de los logos de ellos, ¿no? Designed for the environment, o diseñado para el medio ambiente. O hablamos de las patentes, pero mira esto, doctores o científicos con montañas y montañas de patentes, y tenemos que estar orgullosos de esos y tenemos que mostrarlo. Recuerda, una imagen es muy concreta, es muy creíble, es muy simple, y como dice el viejo dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Lo mismo si queremos hablar de credibilidad. Nuestro presidente en este momento, aparte de ser presidente y ser la única vez en la vida en que el hijo de un antiguo presidente de la Cámara de Comercio americano es la primera vez que un hijo de un antiguo presidente lo es. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no mostrarlo? Tienes que tener en cuenta que la Cámara de Comercio americana es la Cámara de Comercio más grande del mundo. Y por último, hablamos de Nutrilite. Es el número 1 del mundo. Todo el mundo dice que es el número 1, pero nosotros tenemos la fuente, Euromonitor International. No es lo mismo decir solo, oye, no, es que somos el mejor, somos esto, somos lo otro. Lo importante es tener ciertas credenciales que te den a ti un poquitico más de fuerza. Y el anuncio anterior de Amway, tenemos que retomarlo para este ejemplo, porque las mismas compañías de las que hablan hacen que Amway sea comparado a un nivel que se merece, no solo, sino que es altísimo y da muchísima credibilidad. Entonces resumamos el quinto punto: creíble. Tiene que ser comprobable y ojalá esté relacionado con autoridades. Y vamos a ver el último. El penúltimo es emocional. Tiene que tener un componente emocional. Si tu mensaje tiene un componente emocional, todo cambiaría. Yo quiero mostrarles un video para exaltar este. To my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Did my love take it down? And if you see my reflection in snow-covered hill, well, a landslide will bring you down. Este anuncio tiene muchísimos componentes emocionales. No solo el tema de que el caballo se acuerda, sino que el caballo es un icono del logo de Budweiser y tiene que ver mucho con la masculinidad, el hombre, y aparte de eso evocan la emocionalidad, porque este anuncio le puede parecer tierno no solo a las mujeres sino a los niños. Y si se fijan, a lo último pide que les ayudemos a nombrar un pony, y que le mandemos un tweet. Nos llaman a la acción. Realmente es brillante este anuncio. Pero yo quiero tocar un tema ya en la vida real sobre la parte emocional. A veces lo único que hay que hacer es mirar y abrir los ojos. Si la cara que te está poniendo el prospecto es, ay Dios, otra vez Amway,
cámbiale el tema o busca un botón que la lleve a otro punto. Si lo que dice es, oh Dios mío, esta gente me está persiguiendo, no más, pues por ahí no es tampoco. Si lo que te está diciendo es, Dios mío, ¿cuándo va a acabar esta reunión? Por Dios, tampoco es por ahí. Y es cuestión de mirar esas emociones que la persona está sintiendo y tú estás generando, tienen que estar muy presentes en tu mensaje. Ahora, si lo que está pensando es diciendo, ¿será que yo podría ganarme ese dinero? ¿Y qué haría yo con ese dinero? Eso es otra cosa. Si la sonrisa es, wow, estoy contenta, me gusta, es el mensaje, está por ahí, empieza a tocar esas teclas, mira y revisa mentalmente cuál es el mensaje. Pero si la cara es esta, y yo también podría ganarme esos $1000, vas por buen camino. Mira muy bien en dónde estás cuando estés hablando con una persona, porque eso te va a dar un feeling de lo que va a pasar. Y quiero cerrar la parte emocional, que es el quinto, y este sí es el penúltimo de los puntos, con otro video. ¿Se te mojaron los ojos con este anuncio? Muy simple, inesperado, con una carga emocional altísima. Lo miramos y casi que sentimos ternura por Pfizer, la farmacéutica. Y para cerrar el tema de emocional, tiene que ver con esa asociación entre lo que no le importa a nosotros, que en ese momento no es algo prioritario, como puede ser una gran compañía farmacéutica, y lo que sí nos importa, que es la salud de una niña. Cuando logramos hacer esa conexión, es muy poderosa, y esta es una de las cosas que se utiliza en términos de mercadeo para conectar con la gente. Y por fin llegamos al sexto punto, o al sexto componente de un mensaje pegajoso o una idea pegajosa, y es la historia. En Amway somos bastante buenos con las historias. De hecho, a mi modo de ver, y habiendo leído este libro, entiendo que uno de los éxitos de nosotros precisamente son esos seminarios donde nos cuentan las historias, los CDs que utilizamos, donde la gente entra y comparte, y dentro de estas historias siempre están aglutinados o agrupados los otros 5 puntos de un mensaje pegajoso. Entonces, una de las partes más importantes de la historia es que inspiran y nos conectan. Pero en la historia hay cosas inclusive más importantes. Yo quiero hacer un ejercicio que hacen en periodismo para tratar de concretar las historias. Y para esto voy a utilizar un ejercicio que utilizó un profesor de periodismo y se volvió famoso por él. Y es utilizado de otra manera en el contexto real del ejercicio, no adaptado como lo estoy haciendo yo, pero es casi el mismo ejercicio. Yo quiero que ustedes vean cómo nosotros a veces, a través de hablar mucho, enterramos el titular de nuestra historia.
Entonces el ejercicio es, ¿cuál es el titular de lo que yo les voy a leer? Quiero que piensen y traten de buscar el titular en esta noticia. Aquí vamos. ¿Listos? Bien. Las noticias de hoy. Desde el día 31 de agosto hasta el 2 de septiembre, el actual presidente de la corporación se reunirá con todos los funcionarios y líderes de tu país para un nuevo relanzamiento del nuevo modelo de negocios. En pocas ocasiones, la totalidad del plantel, así como los empresarios, han podido trabajar mano a mano con la directiva. El presidente quiere conocer personalmente a casi un centenar de líderes y dedicarles unos minutos individualmente. Las 3 jornadas de trabajo serán completas y con metas bien definidas. Además, se aprovecharán estos 3 días para renovar toda la plataforma de Internet con una nueva imagen. Por tanto, la página estará fuera de servicio. Bien. Yo quiero que piensen en cuál es el titular, dónde está enterrado el titular, cuál sería el titular más apropiado para esta noticia. En el ejercicio original, el profesor les pregunta a todos los alumnos, les dice, por favor, reescriban la noticia y pongan el titular. Cuando los alumnos terminan, él ojea rápidamente todos los trabajos y dice algo muy parecido a lo que yo voy a decir hoy. Sin embargo, yo sé que algunos de ustedes ya se leyeron el libro y se les ocurrió un titular como por ejemplo este: la oficina estará cerrada del 31 al 2 de septiembre. ¿Se les ocurrió eso? Inmediatamente con ese titular cambia toda la noticia, inclusive la primera frase a veces se repite o lo que sea, pero realmente el titular de esta noticia en términos de importancia para un empresario Amway sería el siguiente: el cierre será el 30 de agosto. Y proseguiría la noticia diciendo: las oficinas estarán cerradas desde el 31 al 2 de septiembre. El actual presidente, bla, 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 bla. Muchas veces cuando presentamos el negocio, o presentamos la oportunidad, o presentamos este negocio no tradicional, o como sea, se nos olvida decir el titular. Y el titular es: esto es un negocio. En el momento en que tú hablas de un negocio, marcas el contexto del cual tú vas a hablar y la gente entiende que vamos a hablar de negocios y empezamos a hablar de viajes por el mundo y las playas del mundo y no sé qué, y nunca utilizamos el titular. Pocas veces, y tal vez tengo que retirar el nunca, pero pocas veces decimos claramente: esto es un negocio. Entonces, pues esto es bien importante porque es uno de los temas más neurálgicos cuando vamos a hablar de una historia. Siempre tener en cuenta el titular. Sea cual sea la historia, el hecho de ser una historia hace de conecte. A través de toda esta charla hemos visto diferentes historias expresadas a través de un comercial o a través de un ejemplo. Puede ser la historia que sea, por descabellada que sea, como Caperucita Roja en un atuendo sexy escapándose con el lobo feroz. Eso le da un toque inesperado en su Harley Davidson a través del bosque. Yo qué sé, pero una historia llama la atención. Y para esto quiero invocar a los maestros de la historia, Pixar Animation Studios. Pixar es un contador de historias o de ideas pegajosas que ha tenido éxito en todo lo que ha hecho. Ellos son los productores de Los Increíbles, Ratatouille, Toy Story, Ants, Cars, Wall-E, Monster Inc., Up y Buscando a Nemo. Y Pixar tiene una fórmula para sus historias. Y esa fórmula es muy simple. 6 puntos son los que distinguen absolutamente todas las historias de Pixar. Primero dicen: había una vez. Segundo: y todos los días. Tercero: un día. Cuarto: por eso. Quinto: por eso. Sexto: hasta que finalmente. Y todas las historias de Pixar, sin excepción de alguna,
tienen todos estos pasos dentro de la historia. Y si tú estructuras tu historia como lo hace Pixar, verás que tiene un sentido común bastante fuerte. Voy a darte un ejemplo. Había una vez un grupo de líderes que querían que sus grupos crecieran. Todos los días trabajaban arduamente para llevar el máximo de personas a la libertad. Un día se reunieron para buscar una mejor manera de hacer las cosas. Por eso decidieron hacer algo que nunca se había hecho. Por eso se pusieron de acuerdo y tuvieron en cuenta todo lo que ellos habían aprendido hasta el momento. Hasta que finalmente sacaron un diplomado que aglutinaba a la mejor de la gente y prepararon a miles de personas que jamás hubiesen podido tener acceso a este tipo de oportunidad. Y este esquema lo puedes aplicar absolutamente a cualquier cosa que tú desees. Quizás una historia asombrosa que vale la pena contar es la historia de Jared Fulch. Jared Fulch es un americano que perdió 200 libras o 100 kilos. Y es una historia bien concreta, bien simple y bien importante porque tiene todos los elementos. Con toda esa foto tú ya tienes el tema concreto. Simple, lo perdió comiendo sándwiches de Subway. 200 libras o 100 kilos comiendo sándwiches de Subway. Fue una historia que conmovió el pueblo americano, salió en noticias, inclusive Subway estuvo muy renuente a presentarla y uno de los distribuidores de zona decidió hacerlo y Subway eventualmente la utilizó y le significó muchísimos millones en ventas. Ahora, ya sé que están pensando, algunos de ustedes están pensando Subway más el Zero Carb más el CLA 500, wow, no. Esta historia es simplemente una historia parecida a un mito, aunque es cierta y el personaje existe y le hicieron un seguimiento 15 años después y no había perdido. Él decía que comiéndose un sándwich de verduras al mediodía y uno después por la noche de pavo podía rebajar eso. Eso no ocurre con todo el mundo. Si fuera así, hoy sería la dieta más renombrada del mundo. Simplemente es una historia que el autor del libro o los autores del libro utilizan para exaltar todo lo que es concreto, simple, pegajoso, inesperado, porque más inesperado que perder 200 libras comiendo comida rápida es imposible, ¿no? Pero yo quisiera cerrar con una pareja que puede ser cualquiera de las otras parejas, pero estos son líderes muy emblemáticos y no quiero con esta foto de Sergio Charo Rivera dejar ninguno por fuera. Es simplemente que Sergio grabó un CD en el que nos habla de la técnica y dice: de nada sirve la técnica si no hay perro. Y este es uno de los ejemplos de las historias que contamos en Amway, y es una historia que ha dado la vuelta al mundo. Y cuando yo pienso en el perro, yo pienso en un perro así, en un perro persiguiéndome y en un perro que está detrás mío. E inclusive se ha vuelto una cosa un poquito extraña. Tú estás hablando con alguien y de pronto estás hablando con un prospecto y pasa otro empresario y tú le dices: es que él no tiene perro, o el perro que tiene es muy mansito, y la gente empieza a decir: ¿y este de qué está hablando? Ahora está hablando de perros, estábamos hablando de negocios. O inclusive se ha vuelto tan cliché dentro del negocio que le dices a tus prospectos: búscale el perro a la gente. Si tú no explicas eso, por la maldición del conocimiento, por lo que sea, ya te imaginarás la confusión. Entonces quería cerrar con esta historia, porque esta historia es una de las historias que más han pegado en el negocio nuestro, al menos desde mi punto de vista personal, diciendo que todos los líderes tienen historias increíbles y era muy difícil, pero esta era una que se ajustaba a esto. Y así la historia que nosotros contamos dentro de Amway la podemos encontrar en historias, y es bien importante que sean historias escogidas para cada persona. Una historia, yo personalmente tengo una historia que es una que cuento. Cuando mi esposa tuvo cáncer, de paso se ha dicho, está bien, hubo un par de meses en el que ella no podía comer nada, y lo único que pudo comer fueron malteadas con proteína, solo eso, y nada más que eso durante 2 meses. Cuando se trata de la salud de tu esposa, pues tú no juegas, y yo no estaba dispuesto a ponerla en riesgo, y le di Nitrolite con cierta reserva. Y hoy más que nunca te puedo contar
que estoy absolutamente convencido porque esos 2 meses fueron Nutrilite y solo Nutrilite. Pero esa es mi historia. Hay muchas historias. A veces una historia de un pequeño triunfo es lo único que basta. Salir con una persona y enseñarle a ganarse en una hora $10. O enseñarle a ganarse $50. No sé. Pero esas pequeñas, un pequeño auspicio, una pequeña historia hace que esa persona arranque y tenga que contar. Porque siempre que estás en este negocio y entras nuevo, te preguntan cuánto tiempo llevas, a qué nivel estás y cuánto te estás ganando. Si tú no tienes nada que contar, hasta ahí llegó. No sé cuál es tu historia. Yo perdí peso, en fin, tú la escoges, pero la historia es muy importante. Y la historia tiene que ver con simulaciones de nuestras vidas, cosas con las que nos podemos relacionar, conectar y nos inspiran. Por eso es tan importante la historia. Quiero así concluir esta charla de hoy. Ideas que pegan de Dan y Heath, de Chip y Dan Heath. Ideas pegajosas, made to stick, como tú lo quieras llamar. Y quiero recordar y hacer un resumen de lo que hemos visto. La primera, mensaje simple, nada de basura. Segundo, inesperado, que cree una reacción y rompa con la rutina o con lo que está viendo. Tercero, concreto, que no necesite explicación. Cuarto, que sea creíble, que tu mensaje o tu idea que estás transmitiendo sea creíble. Quinto, que tenga un componente emocional, que le mueva la fibra a la persona. Y sexto, que eso ojalá lo comparses en una historia o lo metas en una historia. Si tú tienes el mensaje simplificado, y siempre te lo han dicho los líderes, simplifíquelo. Si lo tienes con un toque de sorpresa, ¿no? Sea porque hiciste la demostración del blanqueador y la gente dice wow, o por lo que sea. Si lo haces muy concreto y hablas, es un negocio, hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3, el que sea que tu líder te está diciendo. Si lo haces creíble, y este es un tema importante dentro de nuestro negocio, no hay necesidad de exagerar como hacen las otras compañías. Hazlo creíble, cuenta lo que tú estás haciendo, muestra cifras, muestra premios, muestra cosas que la gente pueda verificar. Si le metes el componente emocional, y eso lo vemos a través de muchos CDs, llevando a la gente a los seminarios, a las convenciones donde realmente se van a mover, tu mensaje va a ser mejor. Y para terminar, quiero ser concreto y hacer una última pregunta. ¿Qué dice aquí? La mayoría de la gente contesta pare. No, dice stop. Pero es tan concreto y lo tenemos tan grabado que no vemos la diferencia de idioma. Simplemente decimos pare. Y eso hace que las ideas sean pegajosas. Quiero así entonces agradecer a todos por su atención. Y en particular quiero agradecer al liderazgo por haberme dado la oportunidad de estar enfrente de ustedes. Si por algún motivo alguno de ustedes no entendió el tema de la idea pegajosa, le voy a recomendar que se masque un chicle durante un rato. Posteriormente lo saque, lo divida en dos. Uno se lo pegue en su pelo, bien pegado, y el otro lo ponga en un asiento y se siente sobre él. Le aseguro que va a entender lo que es una idea pegajosa. Y cuña, si lo quiere sacar, tenemos el pre-wash de Amway, que saca el chicle del pelo y de su pantalón. Muchas gracias y buenas noches.